過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taybor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Valles, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Tierra menos una ciudad central, 2 rayos de visión de calor se extendieron a lo lejos, atravesando un edificio y bombardeando lo que se suponía que debía hacer al otro lado. Se desconocía si impactó en un contenedor de gas en una de las habitaciones, pero definitivamente impactó algo, ya que un costado del edificio medio derrumbado estalló en una fiera explosión. Polvo y escombros se dispersaron en todas direcciones, mientras Superman de Tierra menos una retrocedía su ataque, mirando hacia allí con una expresión desagradable. La molestia que sentía en ese momento no tenía precedentes. El casco del destino estaba enterrado bajo la tierra de Metrópolis. Habiendo sido él mismo quien lo hizo, estaba seguro de que nadie podría hacerse con ese artefacto. Para ello, incluso envió a 3 héroes cyborgs a montar guardia. ¿Cómo se sentiría si no? Sin embargo, no podía tomar el casco ahora. No cuando su contraparte aún estaba frente a él. Lo pondría en desventaja instantánea y una de sus manos estuviera ocupada contra un Superman que tuviera ambas libres. Sin embargo, su situación también cambiaría si alguien más se pusiera el casco mientras estaba distraído. ¡Qué problemático! Para él, el casco de Nabu era una carga. Sin embargo, no se atrevía a soltarla. Clark, sin embargo, se quedó paralizado por la sorpresa y la incredulidad ante lo que acababa de suceder. Tú solo. Al hombre de acero le costaba hablar. Al confirmar que la persona que acababa de ser atacada no era una identidad equivocada, un escalofrío momentáneo que nunca antes había sentido recorrió su espalda al pensar en lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué? ¿Un amigo tuyo? Preguntó el Superman negativo sin emoción. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero se quedó atónito al ver a Clark alejarse repentinamente en la distancia. Después de lo cual, dejó de moverse por completo.
Simplemente flotó en el aire con los brazos a los costados, como si su batalla anterior no tuviera nada que ver con él. ¿Qué demonios? El repentino cambio lo tomó por sorpresa. Incapaz de entender por qué el enemigo había bajado repentinamente su postura de alerta y se había distanciado. Además, ¿qué demonios pasaba con esa expresión solemne? Lo siento. Pero después de esto, no quiero involucrarme. Para mayor desconcierto, el oponente se disculpó. En ese momento, el ceño de Clark se frunció profundamente. Esperaba no tener que matarte, pero ahora, ya no es algo que pueda decidir. ¿Qué demonios estás? ¡Guau, qué asco! Simplemente, guau. Antes de que pudiera terminar su pregunta, una voz sonó a sus espaldas, sobresaltando al Superman de Tierra-1. ¿Hay alguien detrás de mí? Por reflejo condicionado, su cuerpo giró mientras su palma derecha se cerraba en un puño y lanzaba un puñetazo. Pérdida de movimiento. ... No se liberó ninguna onda expansiva, ninguna figura se alejó volando. Ni siquiera se oyó el sonido de una colisión. Todo porque el Superman que había atacado permaneció inmóvil en el aire. Su postura corporal, aún en posición de puñetazo en el aire, con el objetivo a solo unos centímetros de distancia para hacer contacto. Sin embargo, el contacto nunca se produjo, para su horror e incredulidad. Yo, no puedo moverme. Esta era la primera vez que se encontraba en una situación así. Inmediatamente desplegó sus sentidos, intentando averiguar por qué. Pero no hubo resultado. Con su oído, vista, fuerza y todo lo que tenía, no podía entender por qué no podía mover un dedo. Sentía como si algo invisible lo encadenara. En cuanto al responsable, ignoró al atacante. Inmovilizar a Superman no fue difícil. Apenas le quedaba un hilo de energía. Por lo tanto, su mirada seguía fija en Clark Kent, quien se hizo a un lado y anunció su postura en cuanto apareció. Quiero decir, espero esas palabras de alguien como Batman. Pero tú, esto sí que es algo que vale la pena estudiar. ¿Importaría si quisiera salvarle la vida? Preguntó Clark con calma. ... Touche. Sus ojos brillaron. Skelch. Superman de Tierra-1 dejó escapar un leve jadeo mientras su cuerpo se ponía rígido. Agachando la cabeza, encontró un hueso que le sobresalía del pecho. La sangre manaba de la abertura mientras empezaba a correr por su supertraje. Superman estaba estupefacto. Abrió la boca para hablar, al menos, lo intentó. Pero lo que salió no fueron palabras, sino sangre fluyendo. Desafortunadamente, ese no fue el final. Skelch. Ark. Rugió de dolor cuando otro espolón óseo brotó de su pecho. Seguido de otro, y otro. Como un virus que se multiplica rápidamente, los espolones óseos emergieron de su cuerpo uno tras otro. Primero su pecho, luego sus brazos, piernas y hombros. Cada uno iba acompañado de un grito de dolor y un rechinar de dientes. Hasta que los últimos emergieron 10 segundos después. Directamente de su garganta y cráneo. No. Esas fueron sus últimas palabras antes de perder toda señal de vida. Plop. 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 Gotas de sangre carmesí corrieron por su cuerpo y cayeron del aire. Ante tan brutal visión, incluso Superman se estremeció inconscientemente. Y eso, debería bastar. Echando un vistazo al cuerpo ahora sin vida, ante él, Amari soltó el control. El cuerpo cayó, descendiendo del aire y estrellándose contra los escombros con un fuerte estruendo. El polvo se disipó. Un cadáver masculino ensangrentado yacía inmóvil con los ojos abiertos como lunas llenas. Las caóticas líneas de sangre en sus ojos estaban llenas de miedo e incredulidad. Como si no pudiera aceptar haber muerto así. Un olor a sangre impregnaba la atmósfera, haciendo que el ceño de Clark se frunciera aún más. Eso fue excesivo. Comentó con el rostro ligeramente pálido. No podía evitarlo, la escena ahora era demasiado estimulante. Especialmente cuando la persona utilizada era un kryptoniano como él. Olvídate de eso, otro él de otro universo. Pensar que había estado luchando contra el otro bando con todos sus esfuerzos y apenas había logrado estar a la par, sin embargo, ahora, ¿en serio? ¿Puedo devolverle la vida si lo prefieres? Amari respondió, con los ojos brillando de diversión. ... Superman sintió que sus párpados se contraían. No hace falta. No. ... Clark echó un vistazo al cadáver en el suelo. Sí. Definitivamente no hacía falta. Amari sintió ganas de reír. Tu amor por toda la vida, incluso el de un enemigo, es algo que realmente me asombra, ¿lo sabes? Entonces te sugiero que lo intentes alguna vez.
Su mirada no pudo evitar volver al cadáver. Si no lo supiera, tal vez concluiría que esta era una demostración de fuerza de Amari. Un recordatorio de que no era alguien con quien se pudiera jugar. Pero Clark estaba seguro de que habían captado el mensaje desde el incidente del amo del océano. Bueno, estaba seguro de que el amo del océano lo había entendido. Creo que no solo te hará bien a ti, sino a toda la humanidad. Ah. Respondió Amari chasqueando la lengua. Lo tendré en cuenta. Desde luego que no lo haría. Clark no habló después de eso. La atmósfera solemne se espesaba con cada segundo que pasaba mientras ambos hombres volaban hacia allí con el paso del tiempo. Hasta que finalmente, Clark no pudo resistirse. Viniste aquí para cumplir el trato. No terminó la frase, pero su mirada se desvió hacia lo único que Amari poseía. Y la crisis en su corazón se agudizó. El casco del Doctor Destino. Sin embargo, inesperadamente, no. Amari negó con la cabeza. Estoy aquí por alguien más. Esto puede considerarse un inconveniente inesperado. El espacio alrededor de su brazo que sostenía el casco se arremolinó. Después, el casco del destino fue absorbido por otra dimensión, desapareciendo de esta. Cierto, Clark quiso volver a hablar. Sin embargo, ¡boom! Sucedió entonces. Algo que tomó a Superman y a Amari por sorpresa. Con ojos ligeramente desconcertados, ambos hombres miraron hacia abajo, solo para ver la tierra retumbar con fuerza. Un terremoto. Y no cualquier terremoto, sino uno de magnitud terrestre. Sin necesidad de pensar, su oído llegó hasta los confines de la tierra, captando por completo los continuos estruendos. Ocurría en todas partes. En cada ciudad destruida, en cada páramo, en cada zona abandonada, incluso en las profundidades del océano. La tierra temblaba y retumbaba por todas partes. ¿Un terremoto? Preguntó Clark desconcertado. Los terremotos eran normales, pero uno de su magnitud no era algo que simplemente ocurría. ¿Qué demonios estaba pasando? Es más que un terremoto. Contrariamente a la perplejidad de Clark, Amari comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Es el fin. ¿El fin? ¿De qué? El fin de esta tierra negativa. Amari dio la noticia con indiferencia. Su tono era tan tranquilo y firme como siempre. Superman, en cambio, se lo tomó de forma muy distinta. ¿Qué? Su voz se elevó bruscamente y entrecerró los ojos. ¿Qué dices? Digo que este mundo se está acabando. Amari respondió con un gesto. Todo este lugar se derrumbará en unos 30 minutos. Desapareciendo de la existencia. Espera, ¿tú, por qué? ¿Cómo? ¿No lo sabías? Amari lo miró con una ceja levantada. ¿Cómo llegó Clark aquí sin saber exactamente dónde estaba? Este mundo no es un universo real. Al menos no todavía. Podría haberlo sido, pero ahora es inestable, y la muerte de su Superman inició automáticamente la cuenta regresiva para su destrucción. Una vez que se acabe el tiempo, todo lo que aún esté aquí desaparecerá junto con, bueno, todo lo demás. ... Clark guardó silencio, demostrando que no estaba preparado para lo que acababa de oír. Aún así, era un hombre de acero. Lo superó rápidamente. Entonces, ¿cómo lo detengo? Las cejas de Amari no podían subir más. Ese es el problema. No puedes. Le pareció gracioso. Apenas puedes luchar contra otro Superman hasta un empate momentáneo. ¿Ahora quieres salvar un planeta de la extinción? Clark guardó silencio. Tiene que haber una manera. La hay. Recibió una respuesta afirmativa, dándole esperanza. Pero eres demasiado débil para implementarlo. Al menos con tus habilidades actuales, no tienes ninguna esperanza de estabilizar un universo. ... En la Tierra, Clark había sido aclamado por muchas cosas. Olvídate de cuántas, enemigos, la cantidad de personas que lo amaban superaba su comprensión. Durante sus primeras apariciones, algunos de los más fanáticos extremos lo habían declarado Dios reencarnado. Con todo lo que podía hacer, no era tan exagerado, si no conocías el verdadero poder de una de las creaciones ligeramente más fuertes de la presencia. Claro, era fuerte, rápido e invulnerable, pero Clark no estaba seguro de poder mantener unido un planeta en colapso, y mucho menos estabilizar un universo entero. Pero, la gente que sigue viva, Clark no podía aceptar lo que iba a suceder. Todos morirán. Quizás. Asintió. Pero como dije, no estoy aquí por ellos. Esos brillantes ojos azules miraron a lo lejos, donde encontró a la persona que buscaba. Sorpresa, sorpresa, aún no estaba muerto. Eso sí que merecía su atención.
En cuanto al colapso de este universo, iba a ocurrir de todos modos en la línea temporal original. No deseaba cambiarlo. Con un pensamiento, el espacio a su alrededor se arremolinó y su cuerpo comenzó a desaparecer. Clark observó cómo Amari se teletransportaba, considerando si detenerlo. La idea de que Dios sabe cuántas personas en este mundo desaparecieran era algo que no podía aceptar. Había recorrido todo ese camino no solo por Wonder Woman, sino también para salvar este mundo. ¿Cómo podía estar tranquilo sabiendo que todo iba a colapsar? Amari era probablemente el único que podía detenerlo. O al menos, sabía cómo. Pero finalmente, su razonamiento se impuso a su corazón de justicia. Y así, el hombre de acero solo pudo observar cómo Amari desaparecía en el lugar. El espacio se arremolinó de nuevo y una figura apareció en el aire. Ahora bien, Amari recorrió con la mirada los alrededores, y su mirada se posó en el único almacén que rodeaba una gran obra en construcción a las afueras de Ciudad Central. En ese momento, sus orejas se movieron ligeramente al escuchar los sonidos de la batalla que se desarrollaba dentro del edificio. ¡Bang! Entonces sucedió. Una parte de la pared del almacén se derrumbó. Después, una chica rubia con mallas rojas y azules salió despedida del edificio. Tierra -1, unos minutos antes, con un fuerte estruendo, la tierra se estremeció mientras polvo y escombros salían volando en todas direcciones. En las afueras de Ciudad Central, se podía ver un profundo barranco a cientos de metros de distancia. Al final de esta zanja se encontraba lo que parecía ser un gran objeto translúcido cubierto con tecnología de camuflaje. Un momento después, el camuflaje se desvaneció para revelar una nave espacial voladora roja con diseños característicos de la raza marciana. La avionave estaba incrustada en la Tierra. Uf. Todos dentro soltaron un gruñido. Señorita marciana, ¿qué pasó?, preguntó Kaldur con una mano en la cabeza. Nos atacaron. ¿Pero cómo? Estamos camuflados. Eso. Megan estaba a punto de hablar cuando, ¡bang! Otra colisión sacudió la avionave una vez más. Tenemos compañía, pronunció Robin en voz alta a través del enlace mental. Con esta frase, todos alzaron la vista y vieron como algo atravesaba el techo de la aeronave, creando un agujero. Entonces, el agujero se amplió aún más cuando un par de manos desgarraron la avionave. Lo que apareció en su campo de visión fue una cabeza. Una figura corpulenta con casco y vestida de negro destrozó la avionave con total facilidad. Un par de ojos rojos rubí los miraron fijamente, emitiendo una frialdad escalofriante. Hola, niños. Destellos de relámpagos surgieron de las manos de Ares, que se extendieron por la superficie metálica de la avionave. Después, los gritos de Robin, Aqualad y Miss Martian resonaron en el espacio cerrado al ser electrocutados. Robin cayó al suelo de inmediato, perdiendo el conocimiento con espasmos constantes en su cuerpo. Kaldur y la señorita marciana, por otro lado, cayeron de rodillas con un dolor extremo reflejado en sus rostros. A diferencia del Chico Maravilla, la constitución de Megan superaba con creces las capacidades humanas básicas, mientras que Kaldur poseía cierta resistencia a los ataques mágicos, además de su extraordinario físico. Sin embargo, no resistirían si esto continuaba. Por suerte, aléjate de ellos. Un fuerte grito llegó a los oídos de Ares, haciendo que el dios de la guerra levantara la cabeza. Su reacción fue lo suficientemente rápida como para ver al dueño de un puño abalanzándose hacia él a velocidad sónica. También fue lo suficientemente rápido como para levantar las manos y protegerse la cara de un puñetazo. ¡Bang! La colisión desató una fuerte onda expansiva, dispersando polvo y escombros en todas direcciones. El cuerpo de Ares voló hacia atrás durante 3 segundos, antes de estabilizarse en el aire. Chicos. ¿Están bien?, preguntó Kara con cierta preocupación. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en la figura que acababa de golpear con todas sus fuerzas. Sin embargo, duele muchísimo. La respuesta que recibió la puso rígida. Megan, ¿qué pasa? ¿Estás herida? No yo, es ella. Artemisa. Kara no entendía. Artemisa no estaba con ellos. No es ella, es la avionave. Está sufriendo, dijo Megan con una mano en el suelo y la otra en la cabeza. El último ataque ciertamente causó un daño considerable en la nave espacial. Y, por desgracia, no es la única. Aqualad, que apenas se había recuperado, miró a Robin, que se retorcía en la caja, y su rostro cambió drásticamente. Señorita marciana, tenemos que salir. Abra una escotilla. Lo siento. Por supuesto. Gan tartamudeó al perder momentáneamente la perspectiva de la situación.
Sus ojos brillaron blancos mientras volaba hacia un costado de la nave y abría una escotilla. Kaldur recogió a Robin electrocutado, se levantó y salió corriendo de la nueva salida, junto con la señorita Marciano. Saltando hacia adelante, las piernas desnudas de Kaldur tocaron el suelo cálido. Sin detenerse ni un segundo, se alejó cada vez más del lugar del accidente, sujetando a su compañero inconsciente. Hasta que decidió que ya era suficiente. Robin no responde, gritó Megan con preocupación. Tiene el pulso débil, pronunció Kaldur a través del enlace mental, con un tono tan solemne como siempre. La electrocución no era algo que un humano normal pudiera soportar. Ni siquiera alguien con la condición física de Robin. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero incluso si lo fuera, lo que corría por sus venas no era electricidad común. Era magia. La única razón por la que Robin seguía con vida era gracias a su uniforme de héroe. Mientras tanto, al ver a sus compañeros retirarse en la distancia, Kara se lanzó a toda velocidad hacia su oponente. El estallido sónico que resonaba a su paso era testimonio de la creciente fuerza de sus células. Al llegar en una fracción de segundo, lanzó un puñetazo para intentar alejar a su oponente de la avionave y evitar daños accidentales en la batalla. Esto era lo que había aprendido en las pocas horas que Black Canary tuvo la oportunidad de guiarla en la batalla. Sus intenciones estaban bien pensadas. Desafortunadamente, ¡bang! La colisión resonó de nuevo. Pero ambas figuras se congelaron en el sitio. Ante su velocidad y fuerza, la oponente no intentó esquivarla o cualquier movimiento defensivo exagerado, y recibió el puño con la palma de su guantelete. El suelo bajo sus pies crujió al descargarse la fuerza, pero permaneció inmóvil. Ni siquiera un centímetro. Tú. Kara abrió los ojos de par en par. Pero su oponente no tenía intención de jugar con ella. Cargas de relámpago divino escaparon de su palma, apretando el puño de Super Girly y extendiéndose. Al entrar en contacto, la expresión de Kara cambió. Arc. Un fuerte gemido escapó de sus labios delineados, mientras el dolor se extendía rápidamente por su puño hacia todo su cuerpo. Había puesto a prueba su invulnerabilidad contra muchas cosas. Era la primera vez que descubría que la electricidad podía doler tanto. Usando toda su fuerza, retrocedió y se soltó del agarre de Ares. O mejor dicho, él la soltó. Y a cambio, su mano se cerró en un puño y la atacó en el rostro a velocidades a las que su mente desenfocada no pudo reaccionar. ¡Bang! Esta vez, fue ella la que recibió el puñetazo a la distancia mientras su cuerpo se estrellaba contra la avionave, haciendo que la ya larga zanja se extendiera varios metros. Una dolorosa sensación de escozor apareció en un lado de su rostro mientras un cálido sabor metálico le subía por la garganta. ¿Qué era eso? ¿Sangre? Pero Ares no había terminado. El viejo dios se movió sin intención de darle un respiro. La intención de asesinar impregnaba la atmósfera a su alrededor mientras se movía para rematar la matanza. No era un villano de segunda categoría que disfrutara provocando a los héroes en medio de la batalla. Era un dios nacido para matar. Aunque su situación ahora era complicada. No hubo monólogos, esas cosas estaban por debajo de él. Y aunque no lo fueran, sería humillante tener uno con un grupo de niños cuyo cabello ni siquiera había crecido del todo. Y así, apareció ante la joven kryptoniana antes de que pudiera recuperar la compostura. Su mente no estaba concentrada debido al dolor que acababa de experimentar. Y entonces se enfrentó al problema que su prima siempre tenía al enfrentarse a enemigos de fuerza similar o superior. Muy poca experiencia en combate real. Pero justo cuando el golpe de Ares estaba a punto de impactar, un rayo pasó junto a su puño y, con él, el objetivo de su ataque también desapareció. Sin embargo, eso no significaba que nada resultara dañado. El puñetazo no alcanzó a Super Girl, pero la avionave no se iría a ninguna parte pronto. El puño atravesó la capa exterior, destruyendo el área alrededor del techo. ¡No! Al ver esto, Megan rugió de ira. La avionave no era solo un medio de transporte. Era una creación orgánica y viva con algo de sensibilidad. Bastante similar en algunos aspectos a las cajas madre del nuevo dios. Megan se había unido a él hacía mucho tiempo y lo trataba como si fuera su familia. Así que, aunque no podía hablar físicamente, podía sentir sus emociones. Sus ojos se pusieron blancos en un ataque de ira mientras desataba su destreza telequinética sin reservas. Ares sintió una fuerza invisible que lo lanzaba fuera de la nave marciana.
La fuerza no se detuvo ahí, ya que regresó de nuevo, perforándolo contra la tierra. Su impacto fue recibido con una sacudida que arrancó el área a su alrededor. Rocas, arena y polvo volaron por los aires mientras se hundía cada vez más en el suelo, como un clavo contra un mazo. Kaldur observaba desde la distancia con expresión solemne. Un relámpago amarillo apareció a su lado para revelar a Kid Flash dejando caer a Super Girl a su lado. ¿Estás bien? Tui. Acababa de terminar de hablar cuando Super Girl escupió una bocanada de sangre. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su rostro le escocía de dolor. Estoy bien. Me alegra saberlo. ¿Alguien podría decirme quién es este tipo? El velocista preguntó con las cejas fruncidas. No tengo ni idea, hizo una pausa y continuó. Pero es fuerte. Eso ya lo vemos. Kaldur asintió. Los tatuajes negros que le rodeaban el cuerpo brillaban con luz blanca mientras una masa de agua brillante aparecía en su palma. Esta estaba colocada sobre el chico prodigio inconsciente, cuya situación se desconocía por el momento. Magia curativa. No era su fuerte, pero sabía un poco después de pasar tanto tiempo en el instituto de hechicería. A Qualat se le formaban gotas de sudor en la frente. La magia residual de Dick se estaba expulsando lenta pero seguramente. Era agotador. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Kaldur reflexionó un momento. Nos vamos. ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos evacuar ya. El enemigo es fuerte y no tenemos información sobre sus capacidades. Enfrentarnos sería un grave error. ¿Y qué hay de Superboy? Chicos. La voz de la señorita marciana los interrumpió en ese momento. Lo que quieran hacer, háganlo rápido. No puedo retenerlo aquí mucho más tiempo. Megan gritó telepáticamente. Al igual que Kaldur, tenía gotas de sudor por todo el cuerpo en ese momento, mientras seguía usando su telequinesis para mantener a raya al ojo. Pero eso no duraría mucho. Ares se resistía. Sus palabras hicieron que la expresión de Kaldur cambiara. Necesitamos recuperar a Superboy niño. No puedo. Wall se giró para mirar hacia atrás. A lo lejos había un gran almacén oscuro. Está atrapado dentro de una especie de círculo mágico. No puedo entrar pase lo que pase. Kaldur apretó los dientes con ansiedad. Tenían que salir de allí, y tenían que hacerlo rápido. Pero él no podía irse. Robin aún necesitaba su ayuda. Yo lo haré. Kara se puso de pie. Solo aguanta, Megan. Después de lo cual, voló hacia el almacén. Kaldur quiso hablar, pero finalmente guardó silencio. Solo podía esperar que Supergirl fuera lo suficientemente fuerte como para romper el encantamiento que lo estaba atrapando. Dentro del oscuro almacén, una figura permanecía dentro de un círculo mágico que brillaba con un rojo ominoso y exudaba una gran cantidad de energía negativa. La figura estaba inmóvil, con las manos a los costados y la cabeza agachada en una postura inerte. Numerosos símbolos rúnicos se podían ver por toda su piel, moviéndose hacia la zona del pecho de forma ordenada. Kara apareció sobre el almacén y miró hacia adentro. Connor, exclamó. Y se estrelló de lleno. Un rayo de luz finalmente se abrió paso a través de la estructura cerrada cuando Supergirl aterrizó justo frente a Connor Kent. Pero lo que vio la hizo abrir los ojos de par en par con horror. Era Connor, pero al mismo tiempo, no. Kara tuvo que levantar la cabeza para examinar detenidamente el rostro de la figura. Lo que estaba ante la hija de Krypton ya no era un Superboy, sino un gigante de más de 2,5 metros. Su piel era negra ceniza y 5 púas oscuras le salían de la espalda. 2 cuernos le sobresalían de los lados de la cabeza. ¿Qué te han hecho? Ocurrió entonces. La figura que flotaba en el círculo mágico finalmente abrió los ojos. Sus pupilas, que llevaban el ímpetu abrasador de un sol rojo, brillaron con una ferocidad sin precedentes, calentando la atmósfera varios grados en un instante. Dios mío. Kara no pudo evitar retroceder varios pasos inconscientemente. El círculo mágico desapareció. Entonces, ¡pum! Su enorme cuerpo cayó al suelo, haciendo que el lugar temblara. El sensible Atlante sintió un ligero temblor a lo lejos. Supergirl. Gritó Kaldur a través del enlace mental. ... No hubo respuesta. Al mirar a la marciana forcejeando, una ominosa premonición se apoderó de su corazón. Supergirl. Boom. Sus palabras fueron interrumpidas por un gran estallido. Mirando hacia el almacén, vio una figura vestida con mallas rojas y azules siendo aplastada. ¿Supergirl fue aplastada? ¿Por quién? Kaldur sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante una posibilidad concreta.
Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó con creces lo que podía imaginar. Con un fuerte estruendo, el techo del almacén explotó repentinamente al tiempo que una gigantesca mano negra se extendía desde él. Con ese despliegue, el resto del edificio se dispersó al tiempo que emergía una figura, cuyo cuerpo se hacía más grande y alto con cada segundo que pasaba. El clima cambió de inmediato cuando unas nubes oscuras cubrieron el sol poniente. Las pupilas de Kaldur se encogieron al máximo. ¿Qué demonios estaba pasando? La conmoción atrajo la atención de la señorita marciana, quien estaba igualmente conmocionada. Sucedió entonces. Su distracción momentánea fue suficiente cuando un cuerpo salió disparado de la tierra a velocidades sin precedentes. Ares saltó hacia arriba, con el cuerpo cubierto de tristeza, polvo y suciedad, y los ojos rebosantes de furia ardiente. El viejo dios estaba furioso. Aunque aún no estuviera cerca de recuperar toda su fuerza, en su opinión, era suficiente. Pero él estaba en realidad reprimido por un mocoso marciano. La magia fluyó por sus venas y se condensó en su palma derecha. Un rayo crepitante de energía divina tomó forma cuando apareció ante la sorprendida pelirroja y extendió la palma hacia adelante. Un ataque directo a la matanza. La señorita marciana se giró en estado de shock al darse cuenta de lo que había sucedido. Desafortunadamente, era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y así, el rayo fue lanzado para atravesarle el corazón. Rayos. La brisa mecedora desapareció, las nubes retumbantes se aquietaron y los sonidos de destrucción cesaron. Todos, ya fueran humanos o la naturaleza, quedaron inmóviles, deteniéndose irremediablemente. Y el rayo de Ares se detuvo a 1 centímetro del pecho de Megan. Si pudiera, los ojos del viejo dios se abrirían de par en par en ese momento. Yo, no puedo moverme. Y todo volvió, repitiéndose como un evento que él acababa de pasar. Todo le resultaba tan familiar, excepto que en ese momento, quien atacaba era su avatar, mientras que el objetivo era otra persona. Bueno, entonces, y ahí estaba de nuevo. La pregunta que surgió a sus espaldas le encogió el corazón. ¿Había olvidado que lo perseguía un enemigo? ¿O creía que tal vez no lo seguirían? No, esa pesadilla aún no se había ido. Solo que esta vez, no era un avatar lo que estaba fijo, sino su verdadera forma. ¿Alguna última palabra? En ese momento, Ares supo que estaba perdido. Intentó hablar, intentó abrir la boca para soltar la voz. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué decir? ¿Iba a suplicar? ¿Suplicar por su vida? ¿O lanzaría una maldición cruel, condenando a su adversario a las llamas eternas del mismísimo infierno antes de esperar valientemente su sentencia de muerte? Pero el hecho era que no podía hablar. Al menos no estando atrapado en el congelamiento temporal de Amarri. ¿No? La pregunta hizo que la sangre de Ares hirviera de ira. Este maldito bastardo ni siquiera lo dejaba hablar, pero se atrevió a hacerle esas preguntas. En ese caso, sin otra opción, el viejo dios se preparó para la muerte. Sucedió entonces. Un aura emergió en la percepción de Ares, liberando oleadas de energía tan siniestras que lo helaron hasta los huesos. Si pudiera, Ares tendría los ojos abiertos de par en par, alarmado. Esto era energía de antimateria. Bienvenido a la antivida. ¿Cuán poderosa era la ecuación antivida? La respuesta sería, desconocida. Nadie la había visto en acción desde la creación de este multiverso. En el mejor de los casos, solo se podían encontrar historias, mitos y leyendas. Esto se confirmaba por cómo Darkseid pasó la mayor parte de su vida buscando la ecuación sin ninguna prueba sustancial de su existencia. Descubrió fragmentos de la ecuación de la vida. Por lo tanto, concluyó que debía existir lo opuesto. Así de simple. Esto condujo directamente a la destrucción de incontables mundos en incontables universos en busca de un arma que tal vez nunca se encontraría. La destrucción de esas palabras podría haber ocurrido de cualquier manera debido a la naturaleza del dios de la tiranía, pero aún así, lo que lo empeoraba era que precisamente lo que había estado buscando estaba dentro de su propio planeta natal desde siempre. Llegaría un momento en que Darkseid se apoderaría de la antivida junto con cierto número de personas. Usar su poder para sus propios fines nefastos. O simplemente no usarlo. Era poderoso. Sin duda, era la antítesis del libre albedrío. Pero como todo en el universo, su simple adquisición no hacía invencible a su usuario. Así como la voluntad podía ser esclavizada, también podía ser liberada. Y el contraataque para la antivida era bastante fácil de obtener si conocías a las personas adecuadas. La gente de la eternidad, claro está.
Su símbolo del nuevo Génesis, que representaba el libre albedrío, era la clave para resistir la antivida. Poca gente lo sabía. Poca gente conocía la antivida. Ese era su contraataque natural. Pero como nuevo poseedor de la antivida, Amari no podía tenerla ahora, ¿verdad? Un patrón rúnico circular apareció bajo los pies de Ares. Tras lo cual, se extrajeron hebras de energía de antimateria para formar glifos. Estos glifos flotaban bajo la mirada de Amari mientras los observaba con leve escrutinio. Evolucionar. Su singular pensamiento provocó de inmediato cambios drásticos en el entorno. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. La runa, que emanaba grandes cantidades de energía de antimateria, comenzó a retorcerse y deformarse repentinamente. La energía naranja oscura giró durante apenas unos instantes antes de cambiar de color a una base rojo oscuro. Una gran cantidad de poder se extrajo de las reservas de energía de Amari. Tan grande que incluso él la notó. Desde el día en que usó el poder de los antiguos dioses como derivación para acceder a más energía de la esfera divina, no tuvo que preocuparse por problemas de energía insuficiente durante mucho tiempo. Ahora parecía que estaba simplificando demasiado las cosas. Solo para mejorar la ecuación de la antivida sobre su base original, más de un tercio de la energía que podía controlar se vio disminuida. Por supuesto, esto podría atribuirse a su acceso limitado e intencional. La esfera divina era un plano de poder mágico casi infinito. Cada reino que se encontraba en su interior irradiaba básicamente diferentes formas de energía. Como un universo de cultivo o un mundo en proceso de resurgimiento de la energía espiritual. Con ki espiritual abundante en el aire y similares. Místico, orden, caos, oscuro, luminoso, negativo, solar, cósmico, casi todo lo imaginable, lo tenía todo. Esto se debía a que estaba conectado a una fuente de energía mucho mayor. La fuente misma. Pero cada ser tenía necesidades diferentes y usaba distintos tipos de energía. El poder del caos y el orden estaba reservado para sus respectivos señores y aquellos con una afinidad natural por ellos. La energía cósmica era básicamente propiedad de esas entidades divinas y de los propios dioses. La naturaleza misma de estas cosas difería, pero en el fondo, eran básicamente lo mismo. Magia. Amari era diferente. No importaba qué subversión de energía mágica utilizara. Todas eran bienvenidas y todas serían absorbidas, sin importar cuándo llegaran. Así se formó su conexión con la esfera divina. Era como una esponja con una tasa de absorción infinita. Desde ese día, nunca había extraído energía intencionalmente para expandir sus reservas. Simplemente la dejaba acumular con el tiempo por varias razones. La más importante era, causaría una indignación multiversal. Después de todo, no era el único que necesitaba energía mágica. Muchos reinos dentro de la esfera divina también funcionaban con las energías mágicas que proporcionaba. Si la absorbía por completo, esos jefes multiversales definitivamente vendrían a buscarlo. Ya había conocido a la muerte, ciertamente no quería que Sueño del Infinito, Destino o Deseo vinieran a charlar. Absorber toda la energía también conduciría al declive de la magia. No habría más energía mágica para que esos magos, hechiceros, nuevos dioses y similares la usaran en todos los universos. Simplemente se convertiría en el enemigo público del multiverso, haciendo que todos se unieran para detenerlo, tal como lo harían contra el caballero más oscuro. Quizás incluso la presencia podría aparecer. Por supuesto, tanto poder lo colocaría al nivel de casi invencibilidad, colocándolo entre las 10 figuras más importantes del universo DC. Después de todo, su poder no residía en la fuerza ni velocidad o invulnerabilidad. Pero eso no era algo que él haría. Después de todo, había otras maneras de obtener lo que quería sin convertirse en el enemigo público de todas las criaturas mágicas del multiverso. Sin embargo, convertirse en el enemigo público de un grupo específico de personas era inevitable. Parece que tendré que visitar una nueva fuente de energía. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. En ese momento, la evolución se había completado. Los glifos rúnicos naranjas que flotaban en el aire se volvieron completamente negros en un instante. Desde su interior, oleadas de energía siniestra se emitían constantemente a la atmósfera. A diferencia de todo lo demás, era lo único que tenía libertad de movimiento en ese momento. Sucedió entonces. Desde los glifos rúnicos flotantes, innumerables hilos oscuros se dispararon en todas direcciones mientras envolvían a Amari. Esta última no opuso resistencia mientras el proceso se desarrollaba.
En la congelación temporal donde todo permanecía inmóvil, ráfagas de viento comenzaron a rugir con Amari e innumerables hilos negros en el centro. Los cuerpos de estos hilos negros liberaron un resplandor rojo que los atravesó mientras continuaban rugiendo sin cesar. Un aura extraña envolvió la atmósfera de inmediato. Si la muerte y la desesperación tenían una sensación característica, esta era sin duda la experiencia principal. Finalmente, momentos después, el fenómeno llegó a su fin. Sintiendo la desaparición de un tercio de su poder y los cambios en la ecuación antivida, Amari examinó su nuevo poder con interés. Bueno, entonces ya no eres digno de llevar el nombre de antivida. Eres. Sintiendo la información sobre lo que acababa de evolucionar, sus párpados no pudieron levantarse más de lo que ya estaban. En ese caso, te llamaré la secuencia de la vida de ahora en adelante. El problema de Amari con la antivida era que podía ser destruida. Y ahora, él había cambiado eso. Sin su voluntad personal, nada en el multiverso podría cambiar a quienes eran esclavizados por su habilidad. Por supuesto, esto era teórico. Los resultados reales solo podrían descubrirse al enfrentarse a seres de un poder similar que intentaran deshacerlo. Pensando en esto, levantó ambas manos a la altura de los ojos. Oscuridad. Los glifos habían desaparecido. Y en su ritmo, al movilizar lo que una vez fue antivida, estaba el aura oscura que ahora emanaba. Solo sé lo que hace. En ese caso. Volvió a su intención original. Entonces, comencemos a probar. El pensamiento de Amari, con la mirada fija en el antiguo dios inmovilizado, era inconfundible. En ese momento, Ares sintió frío. Las energías que aparecieron antes le provocaron escalofríos. Y la ominosa premonición de una muerte no tan sencilla ya se estaba arraigando. Claro. Fue un chasquido claro y resonante. Y el siguiente curso de los acontecimientos explicó su propósito. La runa circular naranja bajo Ares se oscureció al instante, como si estuviera corrompida por algo aún más vil que ella misma. Hilos oscuros salieron disparados del círculo, enredando al dios de la guerra de pies a cabeza. Espera, ¿qué es esto? No, no, no. Rugió con todas sus fuerzas. O al menos lo intentó. Incluso cuando fue absorbido por la secuencia de la vida absoluta, el viejo dios no pronunció palabra. Lo único que reflejaba su estado mental en ese momento eran sus ojos llenos de desesperación mientras la oscuridad lo envolvía. En la congelación del tiempo, todo volvió a la quietud. Todo volvió a ser como antes. Con la excepción de Ares, que fue engullido por lo que ahora parecía un capullo. Los ojos de Amari estaban fijos en esto. Observaba atentamente lo que su nueva habilidad daría a luz. No lo hizo esperar mucho. Apenas unos segundos después. El capullo se rompió repentinamente, liberando un torrente de energía divina. El cabello de Amari ondeó inquieto con la energía que se dispersaba, pero sus ojos permanecieron tan brillantes como siempre. Energía divina, esto. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por lo que siguió. Con la dispersión del oscuro capullo, una figura ataviada con una armadura negra flotaba en el aire. Armadura completamente negra, casco de guerra con púas, una larga capa negra se extendía desde la parte trasera, ondeando sin cesar a pesar de la ausencia de viento. Una fuerte sensación de opresión emanaba de su ser mientras se limitaba a permanecer inmóvil. ¿Quién más podría ser, aparte del dios de la guerra? Sin embargo, había diferencias notables. La energía que Ares emanaba ahora era tiránica. Superaba con creces la que había mostrado hacía unos minutos. Sus pupilas rojas habían desaparecido, y en su lugar había dos ojos negros como la brea que parecían albergar una oscuridad infinita. Rayas rojas adornaban las grietas de su armadura mientras el gigante de 3 metros de altura, un dios, agachaba su postura. Entonces, cayó sobre una rodilla en el aire. Silencio. Al mirar al antiguo dios de la guerra, ahora arrodillado ante él, una sensación que Amari no había sentido tan explícitamente desde su creación lo invadió en ese momento. ¿Era orgullo? ¿O satisfacción? No lo sabía, pero la sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios eso era necesario para explicar su estado de ánimo actual. Bueno, entonces, ahora vienes conmigo. Apenas había terminado de pensar cuando surgió una nueva idea. Recuerdos, imágenes de la batalla del Olimpo, la caída a la tierra, sus primeros años, su madurez, los recuerdos de la vida de Ares inundaron su mente de repente, mostrando todo lo que el antiguo dios había vivido a lo largo de su vida. Amari sintió que sus párpados se contraían. Esto fue un acontecimiento realmente inesperado. El proceso se completó en un instante.
Miles de años de experiencia vital pasaron en menos de un segundo, hasta llegar a los más recientes. En ese momento, vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Connor Kent, ¿lo qué? Apenas habían pasado unas horas desde que Ares apareció en este universo. Si recordaba bien, no habían pasado ni 2 meses desde que ese clon resucitó. ¿En qué demonios se había metido? ¿Y quién demonios era lo que? Espera. Los ojos de Amari se abrieron de par en par en ese momento. Se había enfrascado en la evolución de la ecuación antivida y parecía haber olvidado algo. Movió la mirada y pronto se fijó en la criatura gigante atrapada en el tiempo congelado, bastante similar a todos los demás. Por supuesto, había una clara diferencia. A diferencia de los adolescentes, Superman y prácticamente todos los demás en este mundo, esta criatura, aunque atrapada, no era ajena a lo que sucedía a su alrededor. Igual que Ares. Amari entrecerró las cejas, pensativo. Después de lo cual, sus ojos brillaron. Al instante siguiente, una ola de energía emergió del vacío y se disparó hacia el gigante congelado en la distancia. Sin pensarlo mucho, Amari liberó su nueva secuencia de vida para engullir al enemigo y crear un nuevo soldado antivida. Desafortunadamente, la ola de reglas de secuencia acababa de emerger del vacío cuando torrentes de magia del caos emergieron del cuerpo de la criatura gigante. Grandes cantidades de energía del caos fueron expulsadas a la fuerza y sin control a los alrededores. Con este acto, el dios antiguo Loki logró escapar de las limitaciones de la congelación temporal. En ese instante, su enorme cuerpo se encogió a una velocidad descomunal mientras la magia del caos liberada convergía para formar un escudo de enormes proporciones. El poder que una vez fue antivida colisionó con el escudo del caos, haciéndolo temblar. Afortunadamente, resistió. Al ver esto, Loki volvió la mirada hacia quien flotaba en el cielo con una expresión desagradable. Al ver cómo su magia del caos se erosionaba constantemente, no era de extrañar que su rostro no fuera nada atractivo. Como un dios antiguo, uno de los más antiguos que aún viven. Sabía exactamente qué eran esos hilos negros antes de que se convirtieran en esto. Antivida, proveniente del universo de la antimateria. Alguien había tomado el control de esta fórmula maldita. Y por si fuera poco, la había alterado. Lo sabía con claridad. Después de todo, había visto todo el proceso con sus propios ojos. Esto hizo que su rostro sombrío se ensombreciera aún más. ¿Se había vuelto tan peligroso el universo mientras él estaba sellado? Existía alguien que podía modificar la ecuación de la antivida a voluntad. Loki no sabía exactamente qué había hecho Amari. Pero estaría condenado si permitía que esos hilos negros se acercaran a él bajo ninguna circunstancia. La barrera de caos, de 30 metros de ancho y él en el centro absoluto, era suficiente para demostrar su cautela. Amari miró al oponente que se resistía con un brillo especial en los ojos. Era alguien del nivel de Darkseid. Su capacidad para escapar de una congelación temporal fue suficiente para ilustrar este punto. Sin embargo, este último no había salido ileso. Amari estaba seguro de ello. El impulso, antes poderoso, se había debilitado a mínimos considerables. Como quien lo experimentaba, Loki conocía su propia situación mejor que nadie. Acababa de obtener este nuevo cuerpo, y se vio obligado a dañarlo sobrecargándose con magia del caos para liberarse de una congelación temporal. Sintiendo las olas de energía erosionando constantemente su magia del caos, Loki rápidamente tomó una decisión. Nos volveremos a encontrar. Esto no ha terminado. Después de lo cual, desvió el resto de su poder para abrir una grieta en el espacio. Amari observó cómo el oponente huía antes de que ocurriera algo sustancial. Tampoco hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Estaba allí por Ares, y su objetivo estaba cumplido. Para el dios antiguo, cuyos antecedentes se remontaban al segundo mundo, Amari no tenía ningún interés. Después de esto, no estaba de humor para otra ronda de captura y asesinato de seres ancestrales. Si quería matar a alguien, tenía muchos cabos sueltos esperando a que los atara al regresar a la Tierra. Tras pronunciar sus últimas palabras, una ronda de magia del caos envolvió su ser mientras creaba una salida para sí mismo de este universo. Para el dios antiguo, el día de hoy había sido una montaña rusa infernal. En cuanto a Amari, eso era un problema para el futuro. Tras ver lo que había sucedido ante sus ojos, Loki supo que no era rival, especialmente en su estado actual. Le había costado tanto poder, esfuerzo y automutilación escapar de la cronoquinesis del enemigo. Un enfrentamiento frontal probablemente resultaría en su derrota, encarcelamiento o, peor aún, la muerte.
Soportó el dolor de dividir una parte de su alma por la oportunidad de renacer solo para encontrarse con una muerte prematura. Imposible. No lo permitiría. Era uno de los últimos vestigios de la generación de dioses del segundo mundo. Su destino no era morir allí. Tan parecido a Darkseid, eligió la mejor opción disponible. Partir hoy para luchar otro día. Para desafiar a este individuo, necesitaría recuperar su máximo poder y añadirle algo más de poder. En cuanto a evitar a Amari, eso ya no era posible. Después de todo, su arma, que contenía la mayor parte de su alma, aún estaba en su poder. Esto ya los había destinado a tomar caminos opuestos. A menos, claro, que este último entregara sus cadenas sin luchar. Eso era improbable. Quizás pensó que simplemente huir sería el fin por ahora. Pero había cometido un grave error de cálculo. Amari no se molestó en perseguirlo por 4 razones. Primero, estaba allí por Hades. 2, ya había lidiado con los antiguos dioses en Apocalipsis. Así que esta nueva incorporación lo dejaba completamente desinteresado. 3, Loque no lo atacó. Tampoco reveló ninguna intención maliciosa hacia él en los recuerdos de Ares. Por lo tanto, incluso si supiera que este ser ancestral tramaría algo malo, no se molestaría. Y el número 4 no mencionado, ¿por qué perseguiría un alma dividida cuando la mayor parte aún estaba en su poder? En ese momento, Amari extendió la mano y el vacío tembló. Al instante siguiente, las cadenas de Loque se extendieron del vacío y aparecieron en su agarre. Esto pudo haber sido tuyo alguna vez, susurró Amari en voz baja. Pero ya no. Y por lo tanto, un destello de diversión brilló en sus ojos. Tengo derecho a expulsar a los huéspedes no deseados. Una oscura y siniestra energía emergió de sus manos y envolvió el arma por completo. Secuencia de toda la vida, una forma evolucionada de la ecuación antivida. Una vez establecido el contacto, transformará la voluntad de todos los seres sintientes para siempre en una extensión de la tuya. Corrompiendo la mente y el alma de tu soldado más obediente, a Amari no le interesaba perseguir el alma dividida, pero eso no significaba que fuera a dejar que un dios antiguo ocupara su nueva ama. En este universo, no había protagonistas que mantuvieran a los antiguos ancestros en anillos. Sorpresa. No le gustaba compartir cosas. A medida que la secuencia de la vida se filtraba en el arma, un aullido fantasmal rugió desde dentro de las cadenas. La voz era oscura, profunda y cargaba una inmensa ira y miedo. ¿Lo sabías, bastardo? Sí, lo sabía. Amari rió entre dientes. Acéptalo. El alma principal forcejeaba frenéticamente. Al menos lo intentaba. Reuniendo todas las formas de resistencia, se transformó por completo un milisegundo después. Después de todo, ¿qué nivel de resistencia podía reunir un alma? Quizás era posible para seres inferiores, pero no aquí y ahora. ... El silencio regresó mientras la oscuridad se desvanecía. Sal. Pronunció con voz suave. Al instante siguiente, una gran cantidad de energía negativa brotó de la cadena, aparentemente queriendo extenderse en todas direcciones. Sin embargo, al instante siguiente, toda convergió justo al lado del soldado de toda la vida, que aún estaba arrodillado. Mi señor. La forma no era la misma que la del que huyó. Normal, pensándolo bien, ya que ya había poseído a un huésped kryptoniano. El tamaño, sin embargo, permaneció inalterado. Con más de 3 metros de altura, el pequeño Ares parecía un hermano pequeño. Tiene 3 brazos, 3 ojos y cuernos dobles. Sintiendo las olas de energía del caos que emanaban de él, Amari sintió con satisfacción. El alma principal se había transformado, y la posibilidad de que lo que quedara de Loque causara alguna onda se había extinguido. El alma no era algo que se pudiera reparar a voluntad. Especialmente para aquellas figuras poderosas que aún no habían escapado de los confines de la forma física. Loque estaba lejos del nivel de lo infinito. Sin su alma principal, su nivel de poder se estancaría como estaba ahora por muchísimo tiempo. A menos que su alma pudiera sanar por sí sola, quizás para la eternidad. Si tenía aún más mala suerte, su alma retrocedería. Muy bien. Echó un vistazo a su alrededor. Todo seguía congelado en el tiempo. Kara yacía entre los escombros, Robin seguía inconsciente mientras Aqualad y Kid Flash miraban fijamente hacia el almacén con los ojos muy abiertos. La señorita marciana volaba a solo unos metros lejos de él. Más lejos estaba el resto del mundo. Mirando a lo lejos, Amari no pudo evitar sumirse en la contemplación. Había venido a este mundo por Hades. Su trabajo estaba hecho. Entonces surgió una pregunta importante, ¿y ahora qué?
Miró a los miembros del equipo, cara a lo lejos, y la idea de aparecer momentáneamente surgió en su mente. Sentía curiosidad por saber exactamente cómo habían logrado atravesar las brechas. Entonces la rechazó de inmediato. En cuanto a qué hacer a continuación, en realidad, la respuesta era simple. Volviendo la mirada hacia los dos antiguos dioses de más de 2 metros de altura, Amari arqueó una ceja. Justo para atar algunos cabos sueltos. En el aire, el espacio circundante se distorsionó en remolinos. Entonces, el trío fue absorbido por el vacío, marcando el final de la cacería de Amari y el amanecer de una nueva. En cuanto a la destrucción de Tierra-1, ese no era su problema. Y con la partida de Amari, el congelamiento temporal se rompió. El viento sopló de nuevo. Los movimientos de todos volvieron a la normalidad. La asustada señorita marciana voló rápidamente hacia atrás, con los ojos abiertos y mirando en todas direcciones mientras buscaba a su adversario. ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Aguzando al máximo sus sentidos, intentó, sin éxito, localizar a la persona que casi le atraviesa el pecho con un rayo. ¿Se ha ido? Preguntó Megan, perpleja. Señorita marciana, ¿está bien? Preguntó Aqualad a través del enlace mental. Estoy bien. Pero no lo encuentro por ninguna parte. No es el único. El rostro de Kaldur tenía una seriedad sin precedentes. Lo que sea que fuera esa criatura gigante, también se ha ido. Chicos, ¿qué pasó? No lo sé. Parecía que simplemente desaparecieron. Eso es, los ojos de Wally se movían en todas direcciones. Eso es imposible. Estaban aquí. Chicos. Gritó Kaldur. Tenemos que ocuparnos de la situación actual. Interrumpiéndolos, señaló sus brazos con la mirada. Maldición, Rob. Al ver a Robin inconsciente, Wally se angustió de inmediato. Estará bien, ¿verdad? El silencio envolvió la atmósfera. Nadie dijo una palabra. ¿Verdad? Ignorando el vínculo mental, Wally gritó en voz alta. No puedo decirlo, respondió Kaldur con tristeza. Logré expulsar los rastros de magia de su sistema. Su condición se ha estabilizado por ahora, pero su pulso es débil, al igual que su ritmo cardíaco. Vivirá, pero será mejor que le consigamos ayuda médica. Chillido. En ese momento, un fuerte rugido resonó desde el cielo, haciendo que sus expresiones cambiaran drásticamente. Al levantar la vista, se sorprendieron al ver a casi una docena de parademonios descendiendo sobre ellos. «Estos monstruos no», exclamó Wally mientras retrocedía un paso. Los enemigos contra los que luchaban habían desaparecido. Al instante siguiente, estas cosas vinieron a causar problemas. No son muchos. Tendremos que encargarnos de ellos. Kid Flash, a por. Kaldur abrió la boca para dar instrucciones. Pero la cerró al instante siguiente. En ese instante, 2 rayos solares ardientes emergieron de la distancia, dirigiéndose directamente hacia el grupo de monstruos. Chillido. Se oyeron gemidos espantosos cuando los monstruos fueron cortados en 2, explotando también en el proceso. Es eso. Los adolescentes se giraron y vieron una figura aparecer a gran velocidad frente a ellos. «Superman», gritó Kid Flash con cautela. Después de todo, en este universo, había 2. Apareciendo tras destruir a los parademonios, Clark ignoró a Wally. En cambio, su mirada se dirigió a la distancia, donde una chica rubia yacía inconsciente. Cara. Su figura brilló, apareciendo junto a su prima inconsciente y levantándola como una princesa. Sus acciones los hicieron respirar aliviados. Uf. Menos mal que no eres el malvado. Ignorando a Wally, Kaldur dio un paso adelante y miró a Superman. Ganamos. Su pregunta hizo que Clark frunciera el ceño. El Superman de este mundo estaba muerto. Técnicamente, sí tenían uno. Pero, sí y no. ¿Eh? Gritaron los 3 confundidos al unísono. Una sonrisa irónica iluminó el rostro de Clark. Es complicado. Luego, arqueó las cejas. Se ven bastante maltratados. ¿Qué pasó? Su mirada los recorrió con la mirada. ¿Y dónde está? Su frase se detuvo. Luego, volvió la mirada hacia la distancia, donde se veían 2 siluetas acercándose. 10 segundos después, Diana cayó del aire, aterrizando sobre sus 2 pies. A continuación, un rayo los atravesó, revelando a Wally y Batman de Tierra-1. Todos se miraron en silencio, sin pronunciar palabra. Hasta que, Clark, se acabó. La pregunta de Diana lo contrajo aún más. No. Negó con la cabeza tras un momento de silencio. Bruce enarcó las cejas.
¿Sigue vivo? No. El Superman de tu mundo ha muerto, pero tus problemas no han terminado. ¿Qué quieres decir, Clark? Sus palabras inquietaron a Batman. Su monstruo había desaparecido, ¿de qué más podrían preocuparse? Rumble. Sucedió entonces. La Tierra empezó a temblar de nuevo, esta vez con mucha más fuerza que antes. ¿Qué demonios? Superman. Explícame qué está pasando, exclamó Batman en voz alta después de que el estruendo se calmara. Tu mundo se está derrumbando. ¿Qué? Me dijeron que tu Tierra se está desvaneciendo. ¿Quién lo dijo? Dudo que lo reconozcas. Clark bajó la cabeza, pensativo. Pero es alguien fuerte. Más fuerte que yo. No fui yo quien detuvo al Superman de tu mundo. Fue él. Wally, abrió mucho los ojos. ¿Amari está aquí? Preguntó antes de que Batman pudiera decir nada. No solo Flash, incluso Diana y los adolescentes cambiaron sus expresiones. Lo fue. No sé si ya lo es. ... El silencio reinó durante unos minutos. Bruce no habló. Su rostro era gélido, sin expresión aparente. Finalmente, pronunció 4 palabras con una sonrisa seria. ¿Es de creer? No es precisamente alguien con quien seamos amigos, pero no tiene motivos para mentir sobre esto. ¿Cuánto tiempo? Menos de 30 minutos. El ambiente era solemne. Más solemne que nunca. Batman entrecerró los ojos al máximo. Dime todo lo importante que sepas lo más rápido posible. Aclara todos los detalles innecesarios. Mientras tanto, de vuelta en Central City. Yacía en la esquina de un callejón un cadáver masculino. Llevaba una gabardina color canela, una camisa Oxford blanca y corbata. Su cuello estaba torcido en direcciones antinaturales mientras yacía inmóvil en el suelo. Por alguna extraña razón, su cadáver no había quedado aplastado bajo los escombros de la batalla entre 2 Supermanes. El callejón que había tendido quedó completamente intacto tras la destrucción. Por supuesto, esto podría considerarse una coincidencia. Tampoco importaría si ese era el final. Como ese día, John Constantine, del universo negativo Tierra 1, había encontrado su fin. Sin embargo, los ojos del cadáver se abrieron de repente de par en par. Tos, tos, tos. Al despertar, John tosió con fuerza mientras se incorporaba del suelo, inhalando con avidez todo el oxígeno que le permitían las fosas nasales. Mierda. ¿Qué demonios acaba de pasar? Lo primero que hizo al volver a la vida no fue maravillarse de cómo era posible, sino observar su entorno con recelo. Se te ha concedido otra oportunidad en la vida, una voz caballerosa y de mediana edad llegó a los oídos de John, lo que le hizo contraer las pupilas. Luego, el espacio frente a él se distorsionó en ondas. Todo volvió a la normalidad, pero ahora había un hombre de pie justo ante la visión de Constantine. Llevaba una capa azul oscuro, un sombrero azul oscuro, guantes y una camisa blanca. Al mirarlo a los ojos, se veían completamente blancos. Casi podrían confundirse con alguien con cataratas si no fuera por su brillo blanco. Al ver la apariencia del extraño hombre con un atuendo que lo hacía parecer un viejo conde del siglo XIX, Constantine no mostró sorpresa. Supongo que no fue una pesadilla después de todo. Pronunciando esas palabras, procedió a levantarse del suelo. Aún tienes el potencial de ser de gran ayuda para el universo, John Constantine. Una muerte prematura no te haría justicia. Así que básicamente quieres que siga trabajando, ¿eh? ¡Genial! Ni siquiera puedo ser un cadáver en paz. En cuanto a lo que acabas de decir, que se vaya al diablo el universo. Al torcer el cuello, se oyeron ligeros crujidos debido a la rigidez. ¿Y dónde demonios estaba el universo y su supuesto bien cuando mi mundo estaba siendo destruido por un loco maníaco? He tenido muchos nombres a lo largo de los años. Pero para quienes necesitan saber quién soy el fantasma extraño. Y no se me permite intervenir fácilmente en ningún evento a menos que proponga una gran destrucción a gran escala. Sí, amigo. Sé quién eres. Dijo en voz baja. Y desde luego no quiero involucrarme en ninguna mierda que estés planeando. Ya morí una vez intentando salvar al mundo de una amenaza a gran escala. Y no sé si lo sabes, pero la muerte puede ser un fastidio, así que hazme un favor y déjame en paz, ¿entiendes? Con desenfrenado sarcasmo, John comentó fríamente mientras terminaba de sacudirse la suciedad de la ropa. Ya no tengo interés en pelear. Entonces, se dio la vuelta y se preparó para irse. ¿Y a dónde iría? No tenía ni idea. Quizás a un bar abandonado para ahogar sus penas. La idea cruzó por su mente y recordó que había trasladado a Starfire a ese lugar para evitar que la mataran al instante.
La pobre chica probablemente se estaba desangrando allí o ya estaba muerta. ¿Y si te dijera que puedes recuperar todo lo que has perdido? El hombre que caminaba se congeló. Sus pasos se detuvieron al quedar de espaldas al fantasma extraño. ¿Sabes lo que dices, maldito bastardo? Sí. ¿Y qué será, señor Constantine? ... Hubo un momento de silencio. ¿Qué quieres exactamente? Sus habilidades y experiencia. Para luchar en una posible guerra futura. ¿Guerra? John estaba desconcertado. ¿Contra quién? Una que no sea de nuestra realidad. Tierra 16, Ciudad Gótica, Farmacéutica Estrader, un remolino apareció en el espacio. Un segundo después, la figura de Amari emergió de él. Levantando la cabeza, observó atentamente su entorno. Lo primero que vio fue la puerta. Era la entrada y salida principal de la oficina del director ejecutivo dentro del edificio. Reconoció ese lugar. Era la oficina de Lloyd. Cuando aún vivía. Ahora debería considerarse su oficina, ya que literalmente era el dueño de la empresa. Y según lo que Alice le dijo, Lloyd estaba muerto. Tengo que preguntar, preguntó Amari en voz alta. ¿Por qué aquí? Estaba de espaldas al escritorio y la silla de la oficina. Y justo ahí, ¿no te gusta? Pensé que sería más relajante hablar en un lugar que ya conoces. Una voz profunda y suave respondió a su pregunta. El lugar se puede cambiar fácilmente si quieres. Tengo mi propio piano bar. Solo pensé que sería demasiado alarmante trasladarte a la fuerza a otro destino. Amari se giró. Un extraño atisbo de solemnidad cruzó sus ojos por primera vez en su vida. Supongo que no me he presentado. Qué grosero. Soy el diablo. Lucifer Morningstar, el primero de los caídos, gobernante del infierno y. Y creo que ya te haces una idea. Frente a Amari estaba Lucifer, el mismísimo diablo. Y me moría de ganas de conocerte. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.